Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor para esta semana. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y bueno, como siempre empezamos por Cáncer, que ya está en relación, y después nos iremos con Cáncer, que está soltero. Vamos a empezar. Recuerda por favor que en esta ocasión puede que te sea espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Empezamos por se está yendo bien. El paje de bastos, emperatriz de bastos, no de espadas, y es que es una cosa, ya es un hecho de verdad, la carta de 3 de bastos, ahora sí, la carta de la torre y el 5 de bastos. Válgame Dios. Vamos a sacarte una cartita de este oráculo signo de Cáncer, a ver qué tienen para ti, Cáncer, en pareja para esta semana. La carta número 8. La mentalización, emociones y nostalgia. Y esta carta, pues mira, nos habla signo de Cáncer de que probablemente a nivel emocional, ya sea por la luna, por las hormonas, por lo que sea, hay mucha energía de recuerdos, hay mucha energía de cosas que salen a la luz, hay cosas a lo mejor que se echan en cara, situaciones a lo mejor que una persona ha aguantado desde hace mucho tiempo, lo que sea, pues ahora que están saliendo. A mí me da la sensación de que hay alguien aquí a lo mejor que está escaldado, lo que viene a ser en carne viva, de unas situaciones que esté ya, es que es un hartón, ya, de una situación que probablemente afecte a la pareja. Empezamos por el paje de espadas. Si es que de verdad, tus lecturas, tú lo estás viendo, ¿no? Como una persona aquí está espiando desde una ventana. Pues esto es una energía yin, una energía yang, vamos a decir, de energía de paje, porque en este tarot la energía de paje y de caballero viene en hombre y mujer para representar un poquito las energías y ya está. O a lo mejor es una mujer, vete a saber. Una energía de una persona que, bueno, antes de pasar a la acción, antes de hablar, antes es como que estoy buscando a ver con qué chismorreo, a ver qué digo. No está hablando, no está diciendo, pero es como para cambiar un poquito de técnica, cambiar un poquito de táctica. Es como pasar a ser el bueno, la buena. Tú sabes de esa gente que a veces va directa a la cara y dice las cosas y dices, bueno, todavía te veo venir. Y gente como que lo que viene a ser una serpiente muchas veces, pues eso. En fin, aquí tenemos unas energías de una persona de muy poco fiar, ¿vale? Te está diciendo a ti también, signo de Cáncer, que tienes que estar muy atento porque las cosas no son como parecen, ¿vale? Una persona mejor está volviendo, o sencillamente se está haciendo pasar por tu amiga, pero que tiene otras intenciones que para nada te va a dejar ver hasta que explote. Con la energía de emperatriz. Y esto en una relación. Esto es la energía de la unión del cielo y la tierra, de una relación de matrimonio, de una relación pues de pareja, de una pareja, pues vamos a decir esa conjunción bastante bonita, con cierto deseo, con energías de madre, alguien a que a lo mejor que quiere saber que estás inculcándoles a tus hijos como madre o papá, da igual, pero esto es una energía de madre, alguien también aquí como que quiere ejercer de madre, tú sabes esas energías que de repente pues aparece alguien con consejos y con cosas y hay que me duele en el corazón, ti. Pero bueno, dejando esto aparte, yo creo que aquí hay alguien que si tú eres un hombre, esto es con hetero, esto es con tu mujer. Si tú eres una mujer, pues esto es con tu mujer. Si esto no es hetero, con la energía yin, la energía que nutre, la energía que da, la energía, vamos a decir, que está ahí siempre cuidando, ¿vale? Ya sea esto hetero o no, la energía yin da igual si eres hombre o mujer. Pero es verdad, como es un arcano mayor, viene a representar pues a la mujer, pero si aquí no hay mujer, pues esa energía, como he dicho hasta ahora. Ahora, con la energía de 3 de bastos, esto, signo de Cáncer en una relación, muchas veces nos está hablando de una persona que está buscando, vamos a decir, alimentar cierta pasión que tiene en el cuerpo, porque esta está apagada, ya sea por la vida cotidiana, por lo que sea, mediante algo aparte, como si es, por ejemplo, no sé, estoy en mi día a día de casa, trabajo, casa, y estoy viendo que mi físico pues está un poquito, pues se está quedando un poquito fofo, lo que sea, me voy al gimnasio, ¿vale? Pues buscar eso, tampoco hace falta que sea nadie ajeno a esta relación, pero con la energía de la torre y la energía de el 5 de espadas, signo de Cáncer, esto es una persona que se está alejando y está viendo que cada vez se está yendo de tu relación, quien sea esto, ¿vale? Quien sea, pero que antes de irse quiere causar aquí algo,
quiere causar algo. Y mucho cuidado, te voy a decir, mucho cuidado, signo de Cáncer, con que te dejes llevar por los chismorreos, con que te dejes llevar por la energía astucia y la energía calculadora, literalmente, de una persona que se está metiendo en tu relación, porque puede conseguir aquí una cosa deseada por ella, por esa persona, pero que claramente está dañando a esta relación, porque tenemos a la energía de esa persona que está llegando a cubrir un poquito lo que realmente le vale, su relación, sus hijos, su pareja, todo, ¿vale? Como que está cuidando mucho de esto que tiene, y por una energía de fuego aquí se está metiendo algo súper rápido, mediante una charla, mediante el yo que sé. Mira, Cáncer, yo te voy a decir que aquí se puede armar la gorda por nada y por menos. Por nada y por menos. Así que mucho cuidado. Te voy a decir que si aquí hay gente lista, tú has de ser más listo, porque aquí hay una energía de diplomacia que probablemente tú has intentado llevar esta situación con un poquito de mano izquierda. Has intentado convivir en esta situación diciendo que el tiempo pues va... No. El tiempo no cura nada. El tiempo ayuda a esa que está haciendo algo. No te estoy diciendo ahora que te pongas aquí a repartir hostias. No es lo que te estoy diciendo. Pero que aquí hay alguien que necesita que le pongan los límites. Claramente, porque no es la primera vez que aparece esta persona buscando las cosquillas, no es la primera vez, a veces por esta energía de la diplomacia no hablas, porque a lo mejor es una persona, no sé, mayor, o es una persona, pues yo que sé, que tú entiendes sus motivos y sus razones, pero que, bueno, se están metiendo hasta estos, como ir por tu casa con sus zapatos puestos y todo, o sea... Ningún tipo de respeto. Yo lo siento mucho, tampoco es que te quiera cargar, porque yo creo que la situación está... Te estoy diciendo esto para evitar, porque al final la torre y el 5 de bastos podría ser una ruptura definitiva. Definitiva. Pero llámame loca. Pero yo creo que tú ya... Has visto esta situación y le estás dejando el camino, porque aquí como que a alguien se le cae la máscara de manera total. Y si ha pasado antes, espérate que esto va a ser muy fuerte. Disculpa. Lo que yo te estoy diciendo aquí, signo de Cáncer, es que le dejes paso a esta situación, porque es como que un río que está bajando y que se lleve lo que se tenga que llevar. ¿Por qué? Porque esta carta ya de por sí te está diciendo, quien está mirando realmente justo debajo de, vamos a decir, en su ombligo, es como que no va a haber el momento cuando caiga esta energía de la torre y la energía del 5 de bastos. Es lo que te digo, aquí hay una energía muy astuta. Es como sin hacer, y ella lo ha hecho todo. No, a ver, tampoco es que te estoy diciendo que esto va a ser Einstein y que no vas a poder con esta persona, pero yo creo, y ódiame si quieres, que la has dejado a sus anchas durante mucho tiempo, ya que hay alguien que se piensa que puede hacer lo que le da la gana. Aquí hay alguien que se quiere meter, te lo vuelvo a decir, se mete para romper esta relación. A mí que vengan a decir, no, es que es una persona que, bueno, que en su manera, y no, esta persona no quiere romper esta relación, punto pelota, y lo está calculando desde hace mucho tiempo. ¿Qué se lleva a ella? Pues yo qué sé, es una persona, y yo te vuelvo a decir, esta energía es más, con creces, más que cualquier energía de reina ni rey. Imagínate con una energía de paje. Esto es como un elefante, vamos a decir, y una hormiga. Si es que no hay. Es que no sé. Avisado quedas, ¿vale? Déjame saber ahí abajo si te ha picado o no. Espero que... no sé. En fin. Y ahora nos vamos con los Cáncer solteros. Cáncer soltero. A ver qué tienen para decirte esta semana. ¿Cómo se ve tu situación? Cáncer soltero, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos ya. En el caso de que no te veas en esta lectura, por favor, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Si tú no eres Cáncer, pero que vienes a checar las energías de algún conocido, alguna conocida, claramente a lo mejor es tu lectura que te esté aplicando a ti. Empezamos. Signo de Cáncer. Vamos a sacarte qué te veo esta semana.
te veo esta semana, signo de Cáncer, despertando mucha pasión de la gente que hay a tu alrededor. Sencillamente estás con... Ya sabes que hay días que dices que estás con el guapo subido. Te digo que estás con el guapo subido porque probablemente ahora pues hay un cambio de actitud hacia contigo mismo y esto se está viendo mucho y mucho y mucho. Vamos allá, signo de Cáncer, 2 cartitas para ti. La primera carta es del 16, la libertad, la autonomía. Una carta que está hablando de que muchos de vosotros ahora mismo a lo mejor consideras que estás en una etapa de tu vida en la que estás haciendo muchos cambios y movimientos energéticos, físicos, de una etapa a otra, de una situación a otra, y probablemente ahora mismo no quieres o no te apetece o ves que si ahora tú conoces a alguien va a ser como una carga o sencillamente van a quitarte tiempo, ya sea porque tengas hijos aquí o lo que sea. Pero que te veo aquí a veces con esta carta que te ha quedado aquí, muchas veces signo de Cáncer, como que te esfuerzas a veces para autoconvencerte, vamos a decirlo así, de ciertas cosas. Es como un 7 de bastos, que está arisco pero que tiene sus motivos. Claramente está luchando y esta lucha pues le cansa porque tengo una energía de fatiga, de cansancio. Pero aún así sigue con la misma energía. Y es una carta que también está hablando de que algunos de vosotros apenas os estáis limpiando para cerrar, vamos a decir, cierta etapa o todavía no se cerró. En fin, signo de Cáncer. Empezamos por una carta que habla, pues mira, de una energía de mucha honestidad, de una energía bastante bonita, de una persona como que te está ofreciendo algo, se está colando en tu vida, vamos a decirlo así, mediante una ayuda. Esto es como si tú estás yendo, por ejemplo, a una agencia, estás yendo, pues no sé, a una tienda, estás yendo a que te arreglen una tubería y necesitas ayuda con eso, claro que para eso vas. Entonces, pues esta persona mediante eso se está colando en tu vida. A ti, signo de Cáncer, yo te voy a decir lo que veo. Probablemente, signo de Cáncer, es un poquito difícil que te ilusiones. En plan así, oh, qué ilusión, ha dicho buenos días. Va a ser muy difícil, te lo digo como tal. Porque un caballero de copas, ¿vale? Una energía en Yang, en tu lectura, es una energía, signo de Cáncer, de una persona que sí se ilusiona, no está con las emociones apagadas, pero que es una cosa de... Ahora mismo a lo mejor, como te he dicho, estoy en otro tipo de cosas, no descarto el hecho de enamorarme, no descarto, pero tengo que saber bien qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué te conoces? Esto es un autoconocimiento, autodescubrimiento. Sabes que a lo mejor que por las ilusiones te has llevado muchos chascos y ahora pues mira, ya no te pasas, ya no vas a pasar por el aro. Entonces, aquí tenemos unas energías, signo de Cáncer, de que yo te veo muy despierto. No paranoico, porque hay muchas veces que cuando la gente es amable contigo te está diciendo algo quiere. No, a ti te veo despierto, pero no paranoico, gracias a Dios, una energía bastante bonita y una energía de verdad que aquí hay una persona que te va a ilusionar un montón, a pesar de que no, tú dices que no, pero que te va a gustar porque su energía es lenta, su energía es segura. Y probablemente, signo de Cáncer, que tú tengas este tipo de opinión, de ideas, claro que es tu vida y haces con ella lo que quieres, pero que va a haber una persona menor que tú, más joven que tú, podría ser tu hijo, tu hermano, tu vecina, quien sea, que te está diciendo por qué no te arreglas, por qué no sales, por qué no quedas. Esta semana estás o ya lo has recibido, estás en ello. Una cosa de ¿por qué no te tomas un tiempecito? ¿Por qué no te permite, pues yo qué sé, irnos de fiesta, por ejemplo, y no sé, conocer a gente? No tienes por qué estar buscando nada, sencillamente pues el hablar, el reírte y este tipo de cosas. No sé, es lo que te dicen aquí. Signo de Cáncer. Aquí tengo mucha energía muy rápida que avanza hacia ti, muchísima energía muy rápida que avanza hacia ti. Y te digo que aquí hay unos cambios laborales que te van a beneficiar y muchísimo en el aspecto rutinario de tu vida, en el aspecto, pues vamos a decir, económico también. Aquí hay mucho beneficio, aquí hay una energía espectacular. Los cambios van a darse de manera muy rápida y por eso a lo mejor te están diciendo todo esto, que te diviertas, hombre, un poco, porque después lo que va a venir va a necesitar de ti, pues vamos a decir, mucho compromiso también, o sencillamente un estilo de vida diferente. Esta semana, si tú quieres, claramente va a haber gente a tu alrededor. Yo, en muchas lecturas, queda la gente esta que elige estar sola por gusto, porque está bien así, le gusta.
que es un placer. Pero que está tu otra situación, no es que quieras, pero tampoco lo descartas. Es que está allí. No puede, es que Cáncer, un signo de agua que elija esto va a ser un poquito difícil. Siempre es emotivo, siempre es cálido, siempre es cariñoso, siempre es sensible, siempre es que percibe muchas de las energías que hay a su alrededor, por lo tanto te hace así. Y nunca vas a dejar de recibir ofertas o invitaciones, insinuaciones, como que a una persona que le gustas pero que no va directa. Depende de tu energía. Signo de Cáncer. Te están diciendo que no te olvides de tu otro lado. Es lo que te dice esta lectura de manera muy clara. De manera muy clara. Y si tú no lo ves, te lo dirán. Te lo dirán. ¿Vale? Así que bueno, signo de Cáncer. Es como quiero y no quiero, pero es que me gustaría, pero al mismo tiempo estoy en otra cosa. No es un conflicto, es un estar y punto. Esta ha sido tu lectura, signo de Cáncer. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.